Bueno, ayer le comentaba en el noticiario en la mañana que aumentó la pobreza laboral en 2020. ¿Qué es la pobreza laboral? Pues es la incapacidad, pese a trabajar, de poder adquirir la canasta básica, y el porcentaje de la población que está en esa situación pasó de 37.3% a 40.7%. Y esta mañana, ya en un análisis de datos, que además es muy relevante, nuestro compañero Paulo Cantillo en Excelsior pues encontró que no solamente aumentó la pobreza laboral, sino también la desigualdad, pues la diferencia de ingreso entre el 20% más rico y el 20% más pobre pasó de 29.4 a 50.1 veces. Vamos a hablar sobre los efectos en términos de la pobreza y la desigualdad de esta pandemia y sus efectos sobre la economía, y también puede ser que de algunas decisiones tomadas por las autoridades, con Gonzalo Hernández Licona, quien es director de la Red de Pobreza Multidimensional y exsecretario ejecutivo del Coneval. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, bienvenido al programa. Hola Pascal, muy buenos días, qué gusto saludarte, mano. Bueno, ¿cómo leemos los diferentes resultados sobre pobreza, sobre desigualdad, en términos de lo sucedido el año pasado con la economía del país? Mira, antes de la pandemia, México tenía grados importantes de pobreza. México era un país desigual y México era un país que no había tenido hace muchas décadas, Pascal, una forma eficiente de ir generando más ingresos para los hogares, ¿no? Eso era antes de la pandemia. Después de la pandemia todo empeoró. Ujú. Empeoró la capacidad de las familias de generar ingresos. Empeoró la desigualdad y empeoró la pobreza. Por lo tanto, con esos tres elementos que son básicos en el desarrollo, pues hoy México está claramente mucho peor que hace un año. Y por supuesto, la pandemia fue un elemento central y contundente. Hubo una reducción del empleo. Si te acuerdas, en el peor de los meses, abril, perdimos 12 millones de personas ocupadas, Ujú. no tenían ya empleo. Pues es gente, son trabajadores, son familias que recibieron una lana de su trabajo, y de buenas a primeras no recibían nada, ¿no? Eh, el tema del empleo ha venido recuperándose, pero aún así en el 2020 perdimos en neto cerca de 2.4 millones de ocupados, ¿no? Más mujeres que hombres, por cierto. Entonces, cuando tú tienes un golpazo así y no tienes apoyos gubernamentales como en otros países para ese fenómeno, para ese problema, pues tenemos un aumento de la pobreza como el que reporta el Coneval, y tienes además el análisis que siempre es muy bueno de Pablo, sobre el tema de la desigualdad. O sea, perdimos muchos en la pandemia durante 2020, 2021, pero perdieron más los trabajadores, las personas, las familias con menos ingresos, las familias que estaban en el sector informal, las familias que tenían que estar en la calle persiguiendo el dinero diario, Ujú. las personas con menos educación. De hecho, tanto en ingreso, Pascal, como en educación, el elemento de la desigualdad se vio mucho más fuerte, ¿no? Y lo vivimos todos los días. Quienes tenemos afortunadamente internet y de buena potencia y que podemos tener laptops y demás Esos nos cosas, podemos pues quedar en hemos casa, ¿no? seguido nuestros hijos más o menos Sí. ligados a la escuela, pero quien no tiene ni siquiera electricidad, quien no tiene wifi, quien no tiene los aparatos, Ujú. pues la desigualdad creció en educación, la desigualdad creció Claro. en el ingreso. Sí, digo, como dices, algunos se pueden quedar en casa, trabajar, mantener ingresos de casa, y otros, si no salen a trabajar, pues no comen. Y me acordé ahora de la foto esta muy estremecedora de un trabajador de la construcción que lleva a su hijo en una cangurera a trabajar porque es viudo y no tiene con quién dejarlo. Así es. O sea, el tema o sea, la pandemia nos vino a dar en la torre, Sí. en muchos aspectos, a todo el mundo, por supuesto, pero México especialmente porque la pandemia pegó fuerte, porque había mucha informalidad, por lo tanto la protección a la población es baja. Y déjame insistir, porque
porque los apoyos gubernamentales pues, básicamente no existieron, digamos, ¿no? O sea, comparemos con Brasil. En Brasil, un país más o menos igual, en las mismas circunstancias, más o menos, digamos. Pero ahí hubo un esfuerzo importantísimo del gobierno brasileño de apoyar a los trabajadores que pedían chamba, a la población más pobre, con apoyos extraordinarios a los del pasado, ¿no? Es decir, y eso implica que en Brasil lo más probable es que la pobreza no vaya a aumentar en 2020, a pesar de la pandemia que nos pegó a todos por igual. Y la diferencia fue la intervención gubernamental, ¿no? Y aquí no hubo prácticamente nada, la gente se rascaba con sus propias uñas y el gobierno Y pues se sigue ahorró rascando, ¿no? o algo, no sé, algo así, quién sabe. Gonzalo, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me puedes esperar un momento? Porque quiero preguntarte también, bueno, evidentemente es la pandemia, pero puede haber algunas otras explicaciones a esto que estamos comentando. Si me permites, vamos a un corte rápido y regresamos contigo. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Volvemos para seguir conversando con Gonzalo Hernández Licona. Le agradezco mucho a Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional y exsecretario ejecutivo del Coneval, que me haya esperado unos minutos en la línea para seguir hablando de los resultados en términos de pobreza y desigualdad que registra Coneval en 2020. En buena medida como producto de la pandemia, pero quería preguntarte, Gonzalo, si puede haber otras explicaciones a estos datos. Sí, ya decíamos, Pascal, que la pandemia pegó fuerte en todos lados, que es la explicación principal. Pero un elemento secundario, sin duda, es, decíamos, la falta de apoyo gubernamental, ¿no? El gobierno no ni metió las manos para proteger el trabajo, ni el trabajo de las empresas. Hay un tema de austeridad que es que para un momento como los del 2020, pues era el peor momento para una austeridad, y eso lo decían los economistas de derecha, de izquierda, del norte, del sur, que había que hacer un esfuerzo como otros países, responsable, por supuesto, había que pagar mañana, pero no, eso no sucedió y eso afectó al país. Decíamos la diferencia con Brasil, que sí lo hizo. Ya no digamos Alemania o Italia o España, Brasil o Colombia o Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Y eso se reflejó en un mayor impacto en la pobreza. Pero hay un tema subyacente, por así decirlo, en el quehacer gubernamental, y es este tema desde antes de que haya empezado incluso el gobierno, de un no sé si llamarlo desprecio o poco interés del presidente respecto a la inversión privada, ¿no? Respecto a la actividad de los privados, como si estuviéramos en la izquierda de los 70, ¿no? Donde los malos son los que generan, cualquier persona que genera lana, pues es mala, ¿no? Esa visión de esa izquierda súper antigua, me parece que para el 2021 está súper complicado. O sea, si un país tiene viabilidad es porque tiene una iniciativa privada fuerte y una iniciativa privada competitiva y que le entramos todos. O sea, es verdad, los monopolios de las empresas privadas no deben de existir, las agandalles de más de un empresario no tienen que existir, pero sí el esfuerzo de que todo el mundo seamos en potencia inversionistas, que ponemos nuestros negocios. Pues aparte es vital en un país moderno, incluso una izquierda moderna. Entonces sí es muy particular este hecho en el cual para el presidente mismo, pues esta fuerza no es la buena. Parecería que lo único relevante es el esfuerzo gubernamental, sí, y de que no hecho, nos alcanza además, ¿no? siguiendo lo que dices, el acento en generar igualdad o reducir la brecha, el presidente la ha puesto en las ayudas, en los programas sociales. Y pues no sé, no sé si sea justo evaluarlo en este año de pandemia, pero pues no parece, en los primeros 2 años de gobierno, no parece, lo pongo sobre la mesa como hipótesis, que simplemente con ayudas sociales se va a reducir la pobreza y la desigualdad. Mira, déjame hacer una evaluación antes de la pandemia, nada más para que no sea el tema de la pandemia el que cambie las cosas. Si tú ves
la cobertura de programas sociales que podemos ver con las encuestas trimestrales del INEGI, hay una encuesta de ocupación y empleo, que cada año pregunta quién ha recibido programas sociales por parte del gobierno. Bueno, la cobertura eh, cayó dramáticamente en 2019 respecto a 2018. O sea, el gobierno hizo una pausa en programas sociales, suspendió programas previos, no había los nuevos. Entonces hubo 6 meses prácticamente o más en los cuales la población no recibía mucho. Entonces la cobertura bajó mucho. Después se recuperó, efectivamente, en 2020. Tú puedes ver que la cobertura es similar a la de 2018, excepto para la población más pobre, que en 2020, el primer trimestre, antes de que empezara la pandemia, en la cobertura de programas sociales para esa población más pobre era menor que en 2018. O sea, que este tema de que los programas sociales están haciendo lo que nunca, pues eso no es cierto, porque están haciendo menos que los sexenios previos, y no es que los sexenios previos fueran buenísimos, pero si estás comparando que tu énfasis es en los más pobres, eso no está sucediendo. La falta de focalizar mejor es un tema presente de este gobierno. Parecería que la focalización no les interesa, pero focalizar bien, incluso en un elemento de apoyos universales, si tú no focalizas bien a los pobres, a la población en pobreza, la cobertura es mucho menor si no haces un esfuerzo de focalización. Bueno, entonces digo, sí es muy contundente este dato que nos das, que en 2019 cayó la cobertura, se recuperó en 2020, pero la excepción son las personas más pobres. ¿Eso tendría alguna parte de responsabilidad en los datos que comentábamos al principio de esta entrevista? Mira, no, porque eso es antes de la pandemia. O sea, en el primer trimestre de 2020, o sea, la cobertura de programas para la población más pobre, el 10% más pobre, era menor que en 2018, lo cual implicaría que el apoyo bajó. Con la pandemia esto no se corrigió, habrá que ver si se corrigió, no creo, pero eso implica que esos apoyos previos a la crisis no estaban solucionando de manera eficiente el tema de la pobreza, y con la pandemia peor, porque la pandemia nos dio una torre a todos. Y esta creencia, Pascal, de que los programas sociales iban a ser los que iban a detener la pandemia, pues es un error doble, porque ni estaban llegando bien, pero además no estaban diseñados para la pandemia. O sea, el apoyo a adultos mayores, el apoyo a población con discapacidad, el apoyo a madres solteras, son apoyos importantes, está muy bien. Simplemente que para la pandemia se requería una cosa adicional, como Brasil lo hizo, ¿no? O sea, el problema de la pandemia no era un tema de adultos mayores en su ingreso, no era un tema de población con discapacidad, era un tema de la pérdida de trabajo. Y México no generó ningún apoyo a la población que perdía su trabajo. Por último, creo que la respuesta está implícita en la pregunta por lo que hemos conversado hoy, pero ¿ves algo que pueda cambiar esta tendencia a la apertura de la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen, y algo que pueda ayudar a la reducción de la pobreza laboral en este escenario? Mira, está ayudando, si uno ve los datos, el empleo después de abril, el año pasado, se ha venido recuperando. Todavía no nos recuperamos el 100%, pero hemos recuperado empleos, no de la mejor calidad. Los americanos parecería que le van a meter mucho énfasis a su crecimiento y a su recuperación, porque además de tener las vacunas cubiertas pues a mediados de año seguramente, pues están metiéndole el presidente Biden mucho empeño en la recuperación. Estados Unidos va a crecer, eso nos puede jalar a nosotros, Pascal, en la recuperación de 2021, siempre y cuando, por supuesto, y déjame insistir, que le demos la viabilidad a la inversión privada que tenemos que tenerle. Y esto no implica un cheque en blanco, implica tener el apoyo a quien va a invertir, porque si no le damos el apoyo a quien va a invertir, Pues sí. no saldremos pues, nunca, ¿no? Pues Gonzalo, siempre un gusto platicar contigo.